Tengo que contratar a alguien, pagarle un sueldo para que me haga acordar siempre que toque grabar, pero siempre me olvido. Bien, estábamos hablando de que vamos a arrancar con las causas de variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, hemos dicho que Darwin establecía que dentro de una población existe variabilidad y lo que tenemos que ver ahora es cuáles son las causas de variabilidad, es decir, qué causa la variabilidad. Una de las cosas que causa la variabilidad son las mutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Las mutaciones son la materia prima del cambio evolutivo. ¿Por qué? Porque es lo que justamente me da la variabilidad sobre la que actúa, por ejemplo, la selección natural. Recuerden que las mutaciones son al azar, es decir, yo no sé dónde ocurren, y son espontáneas, no sé cuándo ocurren. Entonces, sí, por ejemplo, podemos saber que hay algunos factores que me aumentan la tasa porque le llamamos factores mutagénicos. ¿Alguno se acuerda de algún factor mutagénico que hayamos visto que te aumente la tasa de mutaciones? Los rayos X pueden ser. Muy bien, los rayos X, los rayos UV, son factores mutagénicos, es decir, me aumentan la tasa supuestamente de mutaciones. El tema es que, porque yo me expongo a un rayo UV, no quiere decir que me genere una mutación. Entonces, como yo les decía un poco, las mutaciones son al azar y son espontáneas. Y recuerden que las mutaciones pueden ocurrir en las gametas, y si ocurren en las gametas, yo se las voy a heredar a mi descendencia, pero también pueden ocurrir en células somáticas, donde en ese caso, esa mutación, yo no se la transmito a mis hijos, sino que se la voy a transmitir únicamente a las células que surjan de esa por mitosis. Entonces, ¿se acuerdan algún tipo de mutación que hayamos visto? La hemos visto en genética, la vimos en ácidos nucleicos también. ¿Se acuerdan algún tipo de mutación que hayamos mencionado? Y, por ejemplo, pueden ser estructurales, como las de lesiones. Muy bien, va por ahí. Esas son mutaciones cromosómicas. Es decir, por ejemplo, dentro de las mutaciones Las cromosómicas, trisomías. bueno, eso es también es cromosómica. Uno me mencionó una alteración cromosómica estructural y el otro una numérica, pero son mutaciones cromosómicas. Muy bien. También existen las mutaciones puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Mutaciones en genes puntuales. El tema de las mutaciones es que ustedes me pueden decir, bueno, Dani, pero ¿y qué efecto produce una mutación? La realidad es que el efecto de la mutación depende del gen que afecte, porque puede afectar genes estructurales o puede afectar genes que regulan otros genes. Entonces, el efecto de la mutación va a depender de qué gen me esté afectando. Acá tienen el ejemplo del carnero de patas cortas llamado Ancón, que es este que tienen acá, fíjense que tenía las patas cortitas. Entonces apareció en Nueva Inglaterra estos carneros, empezaron como a hacerse una endocría y se creó como una raza de carneros de patas cortas que tenían la ventaja de que justamente como tenían las patas cortas, no podían saltar los cercos, no podían saltar las divisiones que se le hacían. También apareció en Europa, producto de una mutación, porque estas patas cortas son causadas por un lelo recesivo, aparecieron también algunos ejemplares de producto de una mutación, en ese caso, de carneros de patas cortas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mutación en genes que afectan las etapas tempranas del desarrollo, o en genes que me regulan a otros genes, probablemente esas mutaciones sean letales o tengan un gran impacto fenotípico. ¿Qué quiere decir? Sean o me produzcan cambios drásticos en el fenotipo. Entonces, les repito, depende de dónde se produzca la mutación, es el efecto que genera la mutación. Hay mutaciones en genes estructurales que son mínimas y hay mutaciones en genes estructurales que son drásticas. De cualquier manera, producen cambios o me contribuyen a lo que estamos hablando, que es la variabilidad. Entonces, ¿alguien me iba a hacer alguna pregunta? Dani, Dime tú. generalmente las mutaciones afectan perjudicialmente al usuario, ¿no? No siempre las mutaciones son perjudiciales. Hay mutaciones que son beneficiosas y hay mutaciones que son
neutras, es decir, que no te producen ningún beneficio ni tampoco ningún perjuicio. Depende de la mutación. Por eso te digo, depende puntualmente del gen que afecte. Pero sí se sabe que contribuyen en la variabilidad. Otro de los factores que contribuye a la variabilidad es la reproducción sexual. Básicamente, es el mecanismo más importante que promueve la variabilidad. ¿Por qué? Por tres cosas. Primero, por lo que llamamos crossing over, que lo hemos visto, que es esta recombinación de cromosomas de madre y padre. Segundo, porque, como ustedes se acordarán, cuando vimos ciclo celular, cuando yo estoy formando por meiosis mis gametas, los cromosomas se distribuyen en forma independiente. Y la tercera característica que contribuye es que los genes de los padres, cuando se produce el proceso de la fecundación, se combinan al azar. Yo no sé qué genes se combinan. Entonces, todos estos factores son factores que, mediante la reproducción sexual, porque todo esto pasa en el proceso de reproducción sexual o en la formación de la gameta, que después va a interferir en el proceso de reproducción, son todos procesos que favorecen la variabilidad. Ahora, les cuento una cosa. La reproducción sexual no es ventajosa. De hecho, tiene más desventajas que ventajas. ¿Sí? La única ventaja que yo le encuentro o que en realidad existe de la reproducción sexual, es que te aumenta la variabilidad genética. Es decir, que estimula que en una población exista la variabilidad. Ahora, dentro de las desventajas, hay muchas. ¿Por qué? Primero, es costoso y complicado reproducirse. Me implica pérdida de tiempo y de esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué implica pérdida de tiempo y de esfuerzo la reproducción sexual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por qué implicará una pérdida de tiempo y esfuerzo? Porque es una etapa vulnerable y deja a la persona para que lo casen o algo así. Primero, porque eso está muy bien es decir, cuando yo me voy a buscar a otra pareja, a la pareja, al sexo opuesto en los animales, en general, primero soy más susceptible a ser depredado en el proceso del cortejo, de la búsqueda de pareja. Segundo, porque el proceso en sí me provoca un gasto energético y de tiempo. Y segundo, porque muchas especies tienen que caminar y caminar y caminar en busca de pareja. En cambio, si yo me reproduzco asexualmente, no necesito de la otra pareja, no necesito del otro sexo. Entonces, claramente, la reproducción sexual tiene sus desventajas. A ver, la reproducción asexual tiene como desventaja que no me genera variabilidad, que la descendencia es igual a los progenitores. Pero la realidad es que la reproducción sexual no es muy segura que digamos, es riesgosa y además es bastante ineficaz. Entonces, yo les hago una pregunta. Si es riesgosa y es ineficaz, ¿por qué no se eliminó por selección natural? Si no es Porque algo. tienen que dejar descendencia. Bueno, pero los asexuales también dejan descendencia. Los que Y pero es la que más deja variabilidad. Bueno, una de las ventajas es porque contribuye con la variabilidad. Eso es verdad. Ahora, esta pregunta que yo les hice de por qué la selección o no me elimina la reproducción sexual, a lo largo de la historia se ha tratado de explicar y la realidad es que todavía no se encuentra una explicación certera. ¿Sí? ¿Qué es? Principal padrino de boda, Panco enmarañado y Reina Roja. Esas son las tres teorías que básicamente tratan de explicar el por qué la reproducción sexual persiste, aunque en realidad no sea muy beneficiosa ni muy ventajosa. El principal padrino de boda es básicamente, es una de las hipótesis que menos se considera, es como la menos válida de todas. Porque, ¿qué dice esta? Dice que el ambiente cambia, eso es verdad. Entonces, que la descendencia probablemente sea muy distinto el ambiente a donde crecieron los padres. Entonces, cuando se produce la reproducción sexual, yo genero individuos diferentes, con genotipos diferentes, porque justamente estamos diciendo que la reproducción sexual da variedad. Entonces,
como las condiciones ambientales van a ser distintos, algunos van a poder adaptarse y otros no. Esta teoría es como la más rechazada, no es una de las más eficientes en la explicación. Pero estas dos teorías es como que todavía se tiene que estudiar un poco más, pero todavía no se sabe cuál de estas dos explicaría mejor el por qué. El banco enmarañado dice que el ambiente es muy diverso. Entonces el ambiente, como es diverso, te da muchas oportunidades distintas, pero esas oportunidades son limitadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo reproducción sexual, como mis organismos son todos, o mi descendencia es toda distinta, eso me permite disminuir la competencia entre ellos, es decir, disminuir la competencia entre parientes. El ejemplo que tienen ahí en el cuadernillo es, bueno, yo tengo descendencia. Imagínense en un pueblo pequeño que yo tengo 8 hijos. ¿Conviene que los 8 sean médicos? ¿O no? ¿Qué pasaría si los 8 son médicos? Y es un pueblo pequeño. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué O sea, no pasaría? hay, no hay variaciones, es decir, podemos necesitar Competirían entre gente que... Claro, competirían entre ellos. Es decir, si yo tuviera toda la descendencia igual y todos se dedicaran a lo mismo, habría competencia. Entonces, la reproducción sexual me permite que, como todos los individuos son diferentes, y el ambiente me impone distintas oportunidades, me permite que al ser diferentes puedan todos tener distintas oportunidades y no competir entre ellos. Es decir, lo que evita es la competencia entre parientes cercanos. Fíjense que en la última teoría, lo que nos explica es un proceso que ustedes todavía por ahí no han visto del todo, ya lo vamos a terminar de ver mañana, que es el proceso de la coevolución. ¿Qué dice esta teoría? Dice que muchas especies coevolucionan. ¿Qué quiere decir coevolución? Son dos especies que evolucionan a la par. Entonces, en el proceso de coevolución, los cambios genéticos, los cambios entre los individuos, tienen que ser rápidos. Entonces, yo necesito algo que me cambie rápidamente los genes. Entonces, ¿por qué? Porque un individuo va a evolucionar de una manera y el otro individuo tiene que evolucionar a la par. Lo único que me contribuye rápidamente con esa variación genética es la reproducción sexual. Porque la reproducción sexual lo que favorece es lo que se llama la plasticidad genética. Entonces, repito, entre estas dos teorías todavía no se sabe cuál es la más correcta, ¿sí? Todavía falta como un poco más de investigación, pero sí se sabe que entre estas dos está como la que básicamente tiene más probabilidad de ocurrir, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, Dani, ¿cuál? No, la verdad es que todavía no se sabe cuál, todavía falta como más evidencia para poder explicar cuál de estas dos sería la correcta. ¿Se entiende? Sí, Sí, Dani. sí. Perfecto. Dani, ¿podrías explicar, perdón, de vuelta la reina roja? Más o menos resumir. A ver, lo que pasa es que ustedes todavía no entienden el proceso de coevolución. Coevolución, ya lo van a ver probablemente mañana, son dos especies que como están estrechamente relacionadas, evolucionaron a la par. Les doy un ejemplo. Las plantas, las flores, han evolucionado con los polinizadores. Entonces las flores cada vez tienen más colores para atraer mejor a los polinizadores. Entonces eso es un ejemplo de coevolución. Entonces, ¿qué dice la reina roja? Que como las especies, la mayoría, están coevolucionando a la par, yo necesito que los cambios genéticos sean rápidos. Entonces, como necesito que sean rápidos esos cambios genéticos, porque una evoluciona y la otra tiene que rápidamente evolucionar también, quien rápidamente me produce ese cambio genético es la reproducción sexual, porque justamente una de las ventajas de la reproducción sexual es que me produce nuevas combinaciones genéticas. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que
Hemos dicho reproducción sexual y hemos dicho el tema de las mutaciones. Vamos ahora, esperen que alguien quiera entrar, vamos ahora con el tema de la tercera característica, que es la exogamia. ¿Qué quiere decir la exogamia? La exogamia quiere decir que yo me reproduzco con individuos que no están emparentados. Es decir, con individuos que lamentablemente, o sea, lamentablemente no, debe ser así, que no tengo relación parental. ¿A qué voy yo? La realidad, esperen que no sé por qué se apagó la cámara. Fíjense que si yo miro la exogamia, es el patrón por el cual yo me reproduzco con individuos que no estoy emparentada. La endogamia es cuando me reproduzco con individuos que están emparentados conmigo. La naturaleza estimula la exogamia, es decir, el reproducirme con individuos que no estoy emparentada. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Todas las especies, todas, por algún motivo o de alguna manera u otra, tratan de no reproducirse con individuos que son sus parientes. Les doy un ejemplo. Los mamíferos, como por ejemplo los leones, los gorilas, cuando llegan a una edad reproductiva, el macho abandona el grupo y se aleja de su familia para no reproducirla. Después, por ejemplo, en los perros cazadores, son las hembras las que lo hacen. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los animales que son hermafroditas? Los animales que son hermafroditas tienen la particularidad de que nunca fecundan a sus propios óvulos. Es decir, los animales hermafroditas tienen sexo femenino y sexo masculino. Entonces, como tienen sexo femenino y sexo masculino, rara vez se autofecundan. Por ejemplo, eso pasa con los caracoles. Miren, los caracoles, por más que son hermafroditas, rara vez se autofecundan. Es decir, rara vez se produce la fecundación de Si se trabó. Sí, se trabó, parece la.
Volví. Me imagino que estaban hablando mal de mí. Ya volví. Obvio. No sé qué le pasó a mi internet. No, nos estamos deprimiendo con las notas. No, chicos, no. Mire que quedó todo grabado, ¿eh? Así que todo lo que hablaron se grabó. Ojo con lo que hablaron. Ojo si hablaron mal de alguien porque quedó todo grabado. ¿Vieron? Por eso dejo grabando, porque después lo miro y digo, a ver de quién hablaron, y me fijo de quién hablaron mal. Así que, fíjense, bueno, perdón, es que se cortó el internet, entonces tuve que reiniciar el modem de nuevo. Bueno, fíjense. No, sí, lo voy a subir y se van a tener que bancar lo que dijeron. No sé qué le pasó al internet, chicos. Así que murió y volvió. Lo que pasa es que están instalando en mi barrio fibra óptica de Movistar, y por ahí yo no tengo esa, y por ahí se corta el internet y vuelve, y bueno, tengo que reiniciar el modem. Bien, vieron porque hay que siempre tener cuidado con lo que uno dice. Bien, fíjense, estábamos hablando, esperen que les vuelvo a presentar el Power, después miren el video y escuchen todo lo que dijeron de sí mismos y se van a reír de lo que estuvieron hablando. Bueno, ahí está presentando. Fíjense. Bien, miren, en este caso, estábamos hablando de la exogamia, del tercer proceso que favorece básicamente la variabilidad, que es cuando yo me reproduzco con individuos que no estoy emparentado. Entonces les estaba hablando, por ejemplo, de que los machos de mamíferos como leones, gorilas, etcétera, cuando llegan a cierta edad, se alejan del grupo para no reproducir a su pariente. Lo mismo pasa, estábamos hablando de los individuos que son hermafroditas, como por ejemplo las lombrices de tierra, los caracoles, que por más que son hermafroditas y tienen los dos sexos, rara vez fecundan sus propios óvulos. Es decir, generalmente pasa esto. Por más que los dos sean hermafroditas, se une uno con un sexo y el otro con otro, y se produce la reproducción sexual. Lo mismo pasa con las plantas, es decir, las plantas también evitan la endogamia. Por ejemplo, hay flores como los lirios o las gramíneas que son hermafroditas, tienen los dos sexos. Entonces, el polen, dentro del polen está la gameta masculina. Madura cuando todavía la parte femenina de la flor no ha madurado. Entonces, de esa manera se evita que se autofecunde. Y otra de las maneras que tienen las flores para evitar la autofecundación es lo que se llama heterostilia. Que la heterostilia es esto que tienen acá. Miren, ¿están viendo la planta? Fíjense la flor. Esta flor tiene el estilo más largo y esta flor tiene el estilo más corto. Para el que no sabe, esto es el aparato reproductor femenino y esto es el aparato reproductor masculino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan, la flor que tiene el estilo largo generalmente tiene las anteras más cortas, y las flores que tienen el estilo corto tienen las anteras más largas. ¿Por qué esto? Porque cuando los polinizadores, por ejemplo una abeja, quiere buscar polen, lo saca de esta parte que son las anteras. Entonces imagínense, entra el insecto dentro de la flor, toma el polen de acá, pero fíjense que la abertura no está justo a la misma altura. Entonces eso evita que los granos de polen que adentro tienen la gameta masculina fecunden el mismo aparato reproductor. Entonces por eso tienen los estilos de distinto largo con respecto a las anteras, para evitar que la gameta masculina fecunde a la propia parte femenina de la misma flor. Entonces, la naturaleza, chicos, normalmente lo que hace es justamente evitar los mecanismos de endogamia, proponer la exogamia, porque la exogamia lo que hace es favorecer la variabilidad, favorecer que no nos reproduzcamos con individuos que estamos emparentados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reproducimos con individuos emparentados, es decir, hay mecanismos endogámicos, hay una disminución de los individuos heterocigotas. Y ya van a ver el por qué, qué importancia tienen los individuos heterocigotas. Dime. Eso también de reproducirse con organismos que estamos parentados tiene que ver con el tema de las deformaciones o de las mutaciones. También, hay mayor probabilidad. Cuando vos porque justamente no es lo natural es que te reproduzcas con individuos que no están emparentados.
Entonces sí, cuando existen los mecanismos endogámicos, hay mayor probabilidad de que se produzcan alteraciones cromosómicas, ya sean numéricas, estructurales, de todo tipo. Sí, sí. El cuarto patrón que da variabilidad es lo que se llama la diploidía o dotación cromosómica doble. ¿Por qué? Porque acuérdense que diploidía significa que yo tengo cromosomas de a pares. Entonces, ¿qué pasa? Los individuos que son haploides, las variaciones genéticas, como son haploides, tienen un solo cromosoma de cada par, se expresan de inmediato en el fenotipo. Entonces, como se expresan en el fenotipo, son más susceptibles de la selección natural. En cambio, cuando yo soy un individuo diploide y tengo dos pares, es decir, ¿qué quiere decir? Tengo pares de cromosomas, no tengo un cromosoma individual, estas variaciones lo que hacen es que muchas veces en los individuos heterocigotas hay combinaciones que son desfavorables, que quedan como encubiertas en los alelos recesivos, porque acuérdense que en los heterocigotas lo que se expresa es el alelo dominante. Entonces, como muchas veces se pueden almacenar combinaciones en los alelos recesivos, lo que ocurre es que se preserva esa variabilidad. Entonces, tener una dotación diploide es un beneficio, es una ventaja y contribuye con la variabilidad. Ahora, hay un concepto importante que se llama eugenesia, que es un concepto que se acuñó por Francis Galton, que era primo de Darwin, que lo que quería hacer era transportar esto de la selección natural a la parte de las poblaciones humanas. Y él lo que proponía era tratar de buscar razas o linajes que sean más convenientes y que tienen mejores oportunidades que los que son menos idóneos. Es decir, ¿qué es la eugenesia? Son estudios para mejorar el reservorio genético humano mediante una reproducción controlada. Aunque ustedes no lo crean, chicos, esto existió y pasó. El problema, ahí tienen, por ejemplo, el ejemplo de los individuos que tienen fenilcetonuria, que tienen PKU, que recuerden que la fenilcetonuria es una enfermedad recesiva, es decir, es causada por un alelo recesivo, y yo para tener la enfermedad tengo que tener dos alelos recesivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La realidad es que en una población la frecuencia del alelo recesivo es 0,01. O sea que la proporción de tener un individuo que tiene fenilcetonuria es 1 en 10.000. Si yo esterilizara a los individuos que tienen la enfermedad, que son homocigotas recesivos, que son justamente como se expresa esta enfermedad, yo lo que haría es reducir, pero recién en 100 generaciones, la probabilidad de tener un hijo con fenilcetonuria de 1 a 40.000. Pero ¿cuál es el problema? Que yo puedo hacer esto, más allá de las cosas éticas, ¿no? Pero los heterocigotas, yo no le estoy esterilizando, y el heterocigota porta un alelo recesivo. O sea que si ese heterocigota se cruza con otro heterocigota, me puede dar un homocigota recesivo. O sea que igual me podría dar una persona con fenilcetonuria. Entonces, claramente, esto no serviría. Se hicieron a lo largo de la historia experimentos eugenésicos, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX se hicieron experimentos eugenésicos donde lo que se hacía era elegir matrimonios dependiendo de su nivel de inteligencia. Entonces había una reproducción controlada entre qué individuos se debían reproducir según su inteligencia. O individuos, como por ejemplo pasó con la Alemania nazi, que me imagino que todos habrán sabido lo que pasó, donde lo que se buscaba era supuestamente esa raza pura y superior. Eso también eran experimentos eugenésicos. Y en Suecia, entre el año 35 y el año 76, también hubieron de estos experimentos, donde lo que se hacía era, se esterilizaba a aquellas mujeres que tenían alguna discapacidad o que tenían alguna alteración psiquiátrica. Es terrible, chicos. Es decir, no es algo que digamos, ay, qué bueno lo que pasó, pero les contamos para que vean que así como muchas veces nosotros queremos, hacemos mejoramiento de lo que es, por ejemplo, las especies de plantas, ¿sí? O especies de distintos
razas de perro, por ejemplo, también ha pasado que se han hecho estos experimentos con humanos. Y es terrible. ¿Sí? Entonces, para que un poco supieran lo que es esto de la eugenesia, la tienen en un cuadrito ustedes en el cuadernillo. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? No, profe. No, Dani. En la naturaleza, ¿qué animales pueden llegar a practicar la endogamia? Me pregunta el Seba. La realidad, Seba, es que la mayoría de los animales no son endogámicos. Es decir, la mayoría de los animales naturalmente son exogámicos. ¿Sí? En la mayor cantidad de los casos no existe la endogamia en la naturaleza. Por ahí, ¿saben dónde pasa eso? De la endogamia, en los criaderos de perros, que es de determinada raza de perros, que eso no es culpa del animal, encima es culpa del humano, o cuando se quieren, por ejemplo, criar caballos que tengan determinada característica, ahí se practica la endogamia, pero eso es culpa del humano, no es natural, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay criaderos, no sé, de caniche, y se empieza a cruzar los hijos con los padres para tener más descendencia, ahí se practica la endogamia. Y lo mismo pasa cuando se quieren criar razas de caballos, por ejemplo, que sean más veloces, que tengan determinada postura, que tengan determinada altura, determinado pelaje, ahí también se practica la endogamia. ¿Se entendió, Ser? Profe, pero ¿es malo la endogamia en sí? Totalmente. Totalmente es mala la endogamia, porque no contribuye con la variabilidad. Por eso la naturaleza promueve la exogamia. Sí, totalmente es mal. Además porque, como justamente estábamos hablando recién, que me preguntaban, generalmente cuando se producen mecanismos de endogamia, puede aumentar la cantidad de alteraciones cromosómicas. Es decir, puede aumentar la cantidad de probabilidad de tener algún tipo de alteración genética. Bien. Seba, vos que me habías hecho la pregunta, ¿se entendió? Bien. Entonces, hemos visto hasta acá lo que son todos aquellos factores que contribuyen con la variabilidad de las distintas especies. Vamos a hablar ahora de lo siguiente. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo el tema de las frecuencias génicas y las frecuencias alélicas de una población, que las estuvimos calculando? Bueno, existen distintos procesos que contribuyen con el cambio de las frecuencias génicas o las frecuencias alélicas. Esos procesos son la selección natural, las mutaciones, las migraciones y la deriva genética. Por ejemplo, acá lo que nos está representando es cómo cambian los alelos por los distintos procesos. Acá, al principio yo tenía la mitad del alelo recesivo y la mitad del alelo dominante, y fíjense cómo ha ido cambiando la frecuencia del alelo recesivo y con la selección natural es cada vez menor. Acá, fíjense que hablamos del proceso de mutaciones, es decir, originariamente tenía solo un predominio del alelo dominante, después aparece el alelo recesivo y después aparece una mutación. Fíjense en las migraciones, se inserta un nuevo tipo de alelo en mi población. Y esto que se llama deriva genética, que es lo que vamos a ver enseguida. Fíjense cómo la deriva genética también va cambiando la frecuencia alélica de una población. Entonces, ¿qué procesos contribuyen con los cambios en las frecuencias génicas de una población? El primero, la selección natural. Es la principal fuerza que provoca el cambio, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos distintos tipos de escarabajos, tenemos escarabajos oscuros y escarabajos claros. Pero fíjense que viven en una roca de fondo oscuro. Si yo le hago a esto el cálculo de su frecuencia alélica, fíjense que predomina el alelo recesivo sobre el alelo dominante. ¿Pero qué pasó? Los pájaros, que se comen los escarabajos, ven mejor a los más claros que a los más oscuros. Entonces se comen más a los más claros. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo los que sobreviven, que son, fíjense, la mayoría oscuros, empiezan a reproducirse. Entonces, si yo analizo la siguiente generación, fíjense que ahora predominan las características oscuras. Entonces, si analizo las frecuencias alélicas, ahora domina el alelo dominante y tengo menor frecuencia alélica del alelo recesivo. ¿Qué pasó acá?
¿Qué característica era más favorable acá? ¿La característica color oscuro o la característica color claro? Oscura. Oscuro, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque era más fácil y se podían camuflar mejor de los pájaros. Entonces, fíjense que en este caso, como dijo Darwin, cuando yo tengo una característica favorable, cuando la combinación de alelos me da un genotipo favorable, en la próxima generación eso se va a ver aumentado. Y es lo que pasó. Entonces, fíjense cómo la selección natural me cambia las frecuencias génicas de una población. Fíjense lo que era la frecuencia alélica de la población original y hoy, acá, o sea, en esta siguiente generación diríamos, tenemos este tipo de frecuencia alélica. Es decir, cambié la frecuencia poblacional. Otro proceso son las mutaciones. Las mutaciones también contribuyen, no es tan efectiva en el cambio, pero también contribuye. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, acá tengo toda una población de escarabajos blancos que son todos homocigotas recesivos. Producen sus gametas, fíjense sus espermatozoides, sus óvulos, y aparece una mutación. Recuerden que las mutaciones son al azar y son espontáneas. Entonces, supongamos que aparece una mutación aleatoria que me convierte el alelo recesivo en un alelo dominante. La población que sigue, claramente, sigue teniendo un predominio de los escarabajos blancos, sigue teniendo un predominio del alelo recesivo. Quiere decir que la mutación es un factor que cambia la frecuencia génica, pero no tanto, no es tan efectiva en el cambio de las frecuencias génicas poblacionales. Es más efectiva, fíjense, la selección natural en el cambio de la frecuencia génica. El tercer factor es lo que conocemos como flujo génico. Básicamente es el ingreso de nuevos individuos a mi población y la salida de individuos de mi población. ¿Qué me genera esto? Si ingresan nuevos individuos o se van individuos de mi población. ¿Qué me genera? ¿Qué traen esos individuos o se llevan los que se van? Más variabilidad de genes, ¿no? Porque ¿qué traen en realidad? Nuevos. Nuevos ¿Qué traen genes. nuevos? Nuevos genes y Alelos. nuevos alelos. Entonces, fíjense que si ingresan nuevos individuos a mi población, traen nuevos alelos. Y si algunos individuos de mi población se van, yo pierdo alelos. Entonces quiere decir que el flujo génico, que es justamente el ingreso y egreso de alelos en una población, justamente es el resultado de las inmigraciones y de las emigraciones de individuos, algunos que llegan y otros que se van. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. El cuarto proceso que contribuye con el cambio de las frecuencias génicas es lo que se llama la deriva genética. Y acá escúchenme bien, por favor. La deriva genética es el cambio en el reservorio génico de una población por azar. Esto ocurre solo en poblaciones pequeñas. Escuchen bien. Solo ocurre en poblaciones pequeñas, porque en poblaciones grandes ocurre lo que se llama el equilibrio Hardy-Weinberg, que es un equilibrio que dice que cuando en una población no hay selección natural, no hay mutaciones ni ningún otro factor, la composición génica de esa población se mantiene constante. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la deriva genética, que es cuando cambia el reservorio genético por consecuencia del azar. Y esto pasa en poblaciones que son pequeñas. La deriva genética, por ejemplo, puede ser como ven acá. Miren, tenía toda esta población de escarabajos, algunos negros, otros blancos, pero por azar, por alguna cuestión aleatoria, solamente los blancos pudieron dejar descendencia. Entonces, claramente, en la generación que sigue, voy a tener un predominio de escarabajos blancos. Dentro de la deriva genética, ¿qué tengo que entender yo? En poblaciones que tienen tamaño grande, que tienen un apareamiento aleatorio, es decir, al azar,
disminuye el efecto de la deriva génica y aumenta el efecto de la selección natural. Tiene más incidencia la selección natural que la deriva génica. ¿Por qué les digo esto? Porque tanto la selección natural como la deriva génica son las principales fuerzas que producen efectos en la evolución. Entonces, en las poblaciones grandes tiene más efecto la selección natural que la deriva génica. En el caso de las poblaciones que tienen pequeño tamaño, es más intensa la deriva génica o genética que la selección natural. La deriva genética consta de dos procesos, que se llaman efecto fundador y cuello de botella. El efecto fundador es cuando yo tengo una población original donde un grupo de esa población se separa y forma una población pequeña aparte, se bifurca. Cuando esos individuos se van y forman una población aparte, puede que los alelos que se llevan pueden estar representados en exceso o que algunos alelos desaparezcan por completo. Por ejemplo, miren, tengo esta población original, unos grupos, un pequeño grupo de esa población bifurca, forma una población aparte, pero ¿qué pasó? Miren lo que eran las frecuencias alélicas de la población original. Tenía 0,6 del alelo dominante y 0,4 del alelo recesivo. ¿Qué pasó? Cuando parte de estos individuos bifurcaron y formaron una población aparte, fíjense que cambió la frecuencia, es decir, el alelo dominante está mucho más presente que el alelo recesivo. Quiere decir que tengo representado un alelo en exceso. Es decir, que esta población no me representa perfectamente a la población original. Entonces, esto es un caso de efecto fundador. ¿Alguien sabe lo que son los Amish? ¿Nadie sabe lo que son los Amish? ¿Era gente que vivía ruralmente? ¿Puede ser? Es una En realidad, comunidad aislada, creo, ¿no? ¿cómo? Perdón, no te escuché. Una comunidad aislada. Es una comunidad, sí, bien, perfecto. Los Amish en realidad son un grupo de Que personas. conservan sus tradiciones, digamos. ¿Cuáles son sus tradiciones? Es una congregación que conserva sus tradiciones. Está muy bien, pero ¿cuáles son sus tradiciones? No usan luz. Tipo campesino. No, en realidad Viven como en la época antigua, sería algo así. viven como en la época antigua, no usan luz, no usan tecnología, no usan nafta, no usan combustibles, es decir, viven como en una época antigua. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de individuos de esa población se alejó, porque eran Amish, con la mala suerte que en sus genes llevaban el enanismo y la polidactilia. Entonces, como se empezaron a reproducir entre ellos, porque formaron una población aparte, se incrementaron rápidamente la cantidad de individuos que tienen polidactilia y enanismo. Eso es un ejemplo de efecto fundador. Por otro lado, tenemos el cuello de botella, que en este caso, el número de individuos de una población se reduce drásticamente por algo que no tiene que ver con la selección natural. ¿Por qué se puede reducir drásticamente el número de individuos de una población? Por enfermedades. Por enfermedades, por una catástrofe. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en esa pérdida de miembros, producto de algo que me hace reducir drásticamente el número de la población, algunos alelos se eliminen por completo y otros queden representados en forma excesiva. Por ejemplo, miren acá. Yo tenía esta población original, que tenía esta frecuencia del alelo dominante y esta del alelo recesivo, viene una catástrofe, imaginémonos, la que quieran ustedes, y solamente estos individuos pueden sobrevivir. Entonces, claramente se empiezan a reproducir entre ellos, y fíjense que la población que surge es distinta a la original. Miren cómo tengo la prevalencia de un alelo sobre el otro. Un ejemplo de cuello de botella es dos cosas. Primero, la alta incidencia de la enfermedad de Tay-Sachs en los judíos askenazis de la Edad Media. La enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad que es bastante fea, porque es una enfermedad monogénica, es una enfermedad puntualmente recesiva, que va produciendo la degeneración de las células neuronales,
tanto de la médula como del encéfalo, y hace que la persona empiece con retraso y no viva muchos años, se termine muriendo. Eso es porque hay acumulación de una sustancia que se llama gangliósidos, que estas personas no tienen la enzima para poder degradarlo, y entonces empieza a afectar todo lo que son las neuronas y la persona se termina muriendo. Otro ejemplo del cuello de botella es lo que pasó con el elefante marino. Claramente nosotros, cada vez como humanos mejor, hubo una caza muy intensa de elefantes marinos entre 1820 y 1880, se produjo la reducción casi total de los individuos y quedaron entre 20 y 100 individuos vivos. Entonces, ¿qué se hizo? Se preservó a la especie. Empezaron a reproducirse entre ellos, empezó a aumentar el número de elefantes marinos otra vez, pero cuando se analiza genéticamente a estos elefantes marinos, lo que se ve es que tienen todos homocigosis para 21 loci génicos. Es decir, el loci, recuerden que es el lugar que ocupa el gen en el cromosoma. Quiere decir que hay homocigosis en 21 genes. Quiere decir que por más que yo preservé la especie, perdí variabilidad. ¿Producto de qué? De la caza en exceso. También en ellos lo que favorece a esta poca variabilidad es que generalmente los machos tienen un harén de hembras. Entonces hay como 50 hembras por macho. Entonces el macho, un mismo macho, fecunda distintas hembras, y entonces eso hace que también disminuya la variabilidad. Entonces fíjense cómo son dos ejemplos de algo que reduce drásticamente el número de individuos de mi población y me cambia la frecuencia génica de la población. ¿Se entiende? Sí, Dani. El Dani, último, Sí. dime. y la Gise ayer nos dijo que en el efecto fundador, la población, digamos, fundadora podría volverse la original después. Sí, depende de cómo afecte la evolución. Depende, sí, tiene razón, puede o no. Es decir, esta población puede convertirse, porque muchas veces, ya lo van a ver enseguida, puede pasar que cuando evolucionan por separado terminen siendo iguales, o sea, que sea como una rama de esta, o que esta evolucione tan distinto que se termine transformando en una especie distinta. Que puede pasar, que ya lo van a ver mañana cuando veamos los mecanismos de especiación. Entonces, puede pasar que cuando evolucionan, porque estas empiezan a evolucionar distinto y empieza a recibir distinto, o sea, son los mismos individuos, pero la presión de la selección natural es distinta, puede que esta termine siendo igual a esta, o que se transforme directamente estos individuos en una especie distinta. Sí, pueden pasar las dos cosas. El último factor que varía lo que nosotros llamamos el reservorio génico es el apareamiento preferencial. ¿Qué quiere decir? Cuando elijo con quién reproducirme. Es todo lo contrario a la panmixia que vimos ayer. Es decir, el apareamiento preferencial no cambia las frecuencias génicas, sino que más bien modifica las genotípicas. ¿Qué quiere decir el apareamiento preferencial? Elijo con quién aparearme. Entonces, por ejemplo, la Gise les tiene que haber contado ayer, a los chicos que no lo han tenido se los cuento hoy, el ejemplo de los gansos de las nieves, que son individuos que tienen colores azules o blancos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente cuando se reproducen, eligen el mismo color para reproducirse, blanco con blanco y azul con azul. ¿Qué me genera esto? Esto me genera, hay dos alelos que determinan el color, esto me genera que como se empiezan a reproducir blancos con blanco y azul con azul, cada vez los heterocigotas sean menos y cada vez aumente la homocigosis en la población. Entonces, esto que me provoca un cambio en la frecuencia genética o génica de esa población. No un cambio en la frecuencia alélica, pero sí un cambio en la frecuencia génica de esa población. Porque fíjense acá, como les estaba diciendo yo recién, estos eligen aparearse con los que tienen su mismo color y estos con los que tienen su mismo color. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá van a dejar descendencia igual y acá también. Entonces, cada vez los heterocigotas son menos y cada vez los homocigotas empiezan a aumentar. Entonces, me cambian la frecuencia génica de la población. O sea, esto disminuye la variabilidad. La realidad es que te disminuye la cantidad de los heterocigotas.
Porque como vos te mezclás con individuos que son semejantes, vas a tener mucha cantidad de homocigotas recesivos y mucha cantidad de homocigotas dominantes. Vas a tener menos cantidad de heterocigotas. El reservorio génico te va a cambiar. Y obviamente, igual acordate que, por ejemplo, mirá acá, cuando vos tenés un emparejamiento no selectivo, es decir, no elegís con quién emparejarte, vos tenés más probabilidad en el emparejamiento al azar, como pasa acá, de que aparezcan en mayor cantidad los heterocigotas. En cambio, si siempre te reproducís con el que igual a vos, y no tenés la misma probabilidad. Ya van a ver mañana lo que pasa con los heterocigotas. Los heterocigotas tienen más éxito reproductivo, por eso se llama superioridad del heterocigota. El heterocigota, comparado con los homocigotas, siempre tienen más éxito reproductivo. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? Dani, Sí, dime tú. ¿en la raza humana puede llegar a pasar esto? O sea, de que se vayan dejando de lado los genes heterocigotos y que No, pase más a ver, desde el a una momento unificación, por así. desde el momento en que vos estás eligiendo. Lo que pasa es que acordate, como yo les decía ayer, que depende de qué característica coincideres, la raza humana puede ser al azar o puede ser preferencial. Porque, por ejemplo, si yo te digo que vos te reproducís con alguien, vos no elegís qué grupo sanguíneo tiene esa persona con la que te vas a reproducir. Entonces, puede que tenga para algunas características un apareamiento al azar y para otras características un apareamiento preferencial. Por ejemplo, generalmente el grupo sanguíneo es una característica al azar, es decir, vos no elegís con qué grupo sanguíneo reproducirte, pero probablemente con las características fenotípicas externas sí sea un apareamiento preferencial. Uno elija reproducirse con individuos que tienen determinado color de pelo, determinado color de ojos, determinada altura, determinado. Entonces, puede que pase, como les dije ayer, en el ser humano, que algunas características cumplan el apareamiento preferencial y otras cumplan el apareamiento al azar. Eso puede pasar. Bien, vamos entonces a avanzar en estos minutitos que nos quedan y vamos a empezar a centrarnos un poco más en la selección natural. Vamos a concentrarnos mañana y lo que nos quede de hoy en la selección natural. Espérenme, ¿están viendo el power que dice selección natural? Sí. Bien, Sí. fíjense, la selección natural puede definirse como la fuerza impulsora de la evolución. Como yo les dije recién, la deriva genética y la selección natural son como los dos factores que más influyen en la evolución. También la podemos definir a la selección natural como la reproducción diferencial de individuos portadores de distintos genotipos. ¿Qué quiere decir? Un poco lo que decía también Darwin, es decir, no todos los individuos se reproducen de la misma manera y cada uno de esos individuos portan distintos genotipos. Entonces hay una reproducción diferencial, hay un éxito reproductivo distinto dependiendo de los genotipos que tenemos. Cuando yo tengo una combinación de alelos favorables, voy a tener mayor éxito reproductivo. Cuando tengo una combinación de alelos desfavorables, voy a tener menor éxito reproductivo. La selección natural promueve lo que se llama el polimorfismo. Primero, antes se pensaba que la selección natural era como que eliminaba a los no aptos. Y la realidad es que no es así. La realidad es que la selección natural contribuye con la variabilidad. Es decir, me permite que se mantenga en una población el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Es la existencia de dos o más variables fenotípicamente distintas en una misma población. Eso es el polimorfismo. Un polimorfismo puede ser polimorfismo morfológico, polimorfismo funcional, polimorfismo bioquímico, polimorfismo de comportamiento. Polimorfismo es que en una misma población existen distintas variantes fenotípicas, pero todas existen dentro de la misma población. La selección natural contribuye con ese polimorfismo. Los polimorfismos pueden ser equilibrados o transitorios. ¿Qué quiere decir esto? Transitorio es cuando hay distintas variantes y hay una variante que empieza a reemplazar gradualmente a otra con el tiempo. Esto lo van a ver cuando veamos la polilla moteada del abedul.
donde en un principio las polillas tenían este color claro y con el correr del tiempo fueron reemplazadas por esta de color oscuro. Es decir, con el tiempo una variante fue reemplazando la otra. El polimorfismo equilibrado es cuando ambas variantes coexisten en el tiempo. Es lo que pasa, por ejemplo, con los grupos sanguíneos, chicos. Existe el grupo A, B, B, 0, y todas esas variantes fenotípicamente distintas coexisten en una población. Eso es un ejemplo de polimorfismo. Lo mismo pasa con los tipos de conchas de los caracoles terrestres. Los caracoles terrestres, algunos tienen bandas, otros no, otros tienen colores más amarillos, otros tienen colores más marrones, es decir, hay un polimorfismo, en este caso en el caracol, en la concha del caracol, y todos pueden coexistir. Y esto es gracias a la selección natural. Por ejemplo, los caracoles con bandas generalmente viven en ambientes que son claros, y los caracoles sin bandas viven en áreas que tienen suelo uniforme. Por ejemplo, los caracoles con bandas viven en pantanos, bosques, y los sin líneas negras, por ejemplo, viven en tipo humedales. Entonces, la selección natural contribuye a este polimorfismo, a que existan distintas formas fenotípicas y que puedan coexistir todas. Por ejemplo, acá les pusimos que entre el caracol terrestre, el color como más frecuente es el amarillo y el rosado, ¿sí? Pero las conchas, algunas tienen líneas, otras no tienen líneas, algunas pueden tener hasta 5 líneas, otros tienen menos cantidad de líneas. Entonces, esto es un clásico ejemplo de polimorfismo. En este caso, fíjense que es un polimorfismo de tipo morfológico, pero también podría ser un polimorfismo bioquímico, podría ser un polimorfismo de comportamiento, y la selección natural contribuye a eso. Antes se pensaba que la selección natural solamente eliminaba al menos apto, diríamos, y la verdad es que no es así. La verdad es que la selección natural contribuye con la variabilidad dentro de una población. ¿Se entiende? Dime. Entonces, por ejemplo, o sea, no sé si lo entendí bien, pero los monos, ¿sería un ejemplo de polimorfismo equilibrado? ¿Qué de los monos? Y por la cantidad de variables que hay. En realidad, ojo, porque puede ser una cosa que sean distintas especies y otra cosa es que sea la misma especie con distintas características. Porque, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos la misma especie y variamos en una característica como el grupo sanguíneo, pero somos la misma especie. ¿Entiendes? Lo que nos varía es una característica que es el grupo sanguíneo. Acá los caracoles son la misma especie, pero lo que varía es la concha del caracol. Entonces, ojo, porque puede ser que tengan alguna característica que varíen entre sí y que todas coexistan, o puede ser que sean directamente distintas especies de monos. Por eso te digo, depende de qué de los monos, porque también hay muchas especies distintas. ¿Se entiende, Emi? Sí, entendí. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar acá con la teoría. Vamos a seguir mañana con la teoría de evolución, así que porfa, vayan adelantando en la unidad con